Dios le bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Escuela dominical que tiene como título Salvaguardando la sana doctrina. Y en esta ocasión, pues nos corresponde el título de la teología de la prosperidad. Quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado algunas cosas acerca de esta teología, algunos más, algunos menos, pero independientemente de eso vamos a ver que en esta hora podemos aprender siguiendo el orden de estas escuelas dominicales que son interesantes. Es que todo esto tiene que ver con el secularismo dentro de la iglesia, todo abarca la sombrilla de lo que es el secularismo en la iglesia. Es que vuelvo a repetir el título de nuestra lección en esta hora, Teología de la Prosperidad. Pero antes de dar inicio con esta escuela dominical, vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, te damos gracias porque podemos estar, Señor, atentos a tu palabra, porque podemos escuchar a través de este medio tu palabra. Gracias por la tecnología, Señor, a través de la cual podemos ser enseñados y guiados por tu Espíritu Santo. Yo te pido que ahí donde están mis hermanos, Señor, sean recibiendo tu palabra, sean siendo edificados, Señor, y que a través de ella sean confortados, animados, sanados, fortalecidos en el nombre de Jesús. Guíanos en esta mañana, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y así podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro tema, vuelvo a repetir, en esta hora es Teología de la Prosperidad para este 21 de junio del 2020. Y voy a leer, hay tres versículos que tienen como base esta enseñanza. Uno es Proverbios 10:4, Lucas 12:15 y Primera de Timoteo 6 al 10. Tres versículos que tienen como base para esta lección: Proverbios 10:4, Lucas 12:15 y Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. No voy a leer los tres textos bíblicos, solamente voy a leer el que corresponde a Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10 dice lo siguiente: si alguno, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, hemos leído un versículo bien interesante acerca que tiene que ver con este título que vamos a estar viendo en esta mañana acerca de la teología de la prosperidad, o también llamado Evangelio de la Prosperidad, que dicho sea de paso, siempre que se le agrega, alguien dijo por ahí que siempre que se le agrega la palabra evangelio, otra cosa ya no es evangelio, es otra cosa pero no es evangelio, así es que es mal llamado Evangelio de la Prosperidad, es mal llamado así de esta manera. Dice, en los Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, si escuchó bien, está en los Estados Unidos, el país más endeudado del mundo. Muchos evangélicos creen que la voluntad de Dios es su prosperidad económica. ¿Sí escuchó bien eso?
En este país, que es el más endeudado del mundo, muchos evangélicos creen que la voluntad de Dios es su prosperidad económica. Aunque es difícil definir cuántos han sido afectados por la teología de la prosperidad, no hay duda de que esta es nociva. Esta teología ha llegado a muchas iglesias y ha crecido especialmente entre aquellos que experimentan la falta de algún bien material, y el énfasis desmedido en la adquisición de bienes terrenales la hace muy atractiva, ¿sí? Es decir, estas condiciones de la falta de algún bien material y el énfasis desmedido en la adquisición de bienes terrenales, es decir, el énfasis desmedido en adquirir cosas que a veces no necesitamos, que son provocadas por el consumismo, que ya estuvimos viendo en temas anteriores, pero estas dos situaciones, las necesidades materiales y el énfasis que se nos dan en los medios a través de propaganda, de mercadotecnia, este énfasis desmedido en la adquisición de bienes terrenales la hace muy atractiva. Es decir, estas situaciones son el caldo de cultivo para caer en esta trampa. Y por supuesto, no es que estemos en contra de la prosperidad. No estamos en contra de la prosperidad, mucho menos creemos que la falta de bienes terrenales sea distintiva de una vida piadosa. Pero una cosa sí, reconocemos que la Biblia presenta la prosperidad como un estado del alma que descansa en la gracia divina, sí. Así es como nos presenta la Biblia la perspectiva de la prosperidad, como un estado del alma que descansa en la gracia divina y no es producto de una gran fe. Vuelvo a repetir, como creyentes equilibrados en la sana doctrina, creemos que la Biblia presenta la prosperidad como un estado del alma que descansa en la gracia divina y no producto de una gran fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, en sí misma la fe no tiene poder. El que tiene poder es el objeto al cual dirigimos nuestra fe. Así es que hoy vamos a evaluar esta teología a la luz de la Escritura. Vamos a evaluar esta teología a la luz de la Escritura. Y para eso vamos a considerar 3 puntos. Vamos a ponernos los lentes de la perspectiva de la teología de la prosperidad. Vamos a ponernos en primer lugar esos anteojos de la perspectiva de la teología de la prosperidad. Y luego, después de eso, nos los quitamos y vamos a ponernos los lentes de la perspectiva bíblica acerca de esta teología. Y después, en tercer lugar, vamos a ver las implicaciones bíblicas que tiene esta teología. Vuelvo a repetir los puntos que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Vamos a ver la perspectiva de la teología de la prosperidad. Número 1. Número 2, vamos a ver la perspectiva bíblica de la prosperidad. Y número 3, vamos a ver las implicaciones bíblicas de esta teología. Amén. Así es que vamos a estar atentos a esto. Vamos a tratar de ser claros, vamos a tratar de ser certeros en cuanto a esto. Y como les decía al principio, algunos quizás ya conocen mucho de esta teología. Algunos quizás no conocen, pero vamos a ver y vamos a estarnos analizando a través de esta enseñanza acerca de si estamos practicando o no. A lo mejor la practicamos de manera inconsciente, a lo mejor la practicamos de adrede o la practicamos por ignorancia, pero esto no es excusa para que no podamos podernos examinar a la luz de la palabra y poder corregir muchas cosas que quizás estemos practicando y pensemos que estén bien. Pero si lo que sí nos debe de quedar bien claro, hermanos, es que lo que tenemos que tener como verdad central en esta hora es que la prosperidad no se mide por los bienes que se poseen. La prosperidad no se mide por los bienes que se poseen y mucho menos se consigue por declaraciones basándose en los deseos propios. La prosperidad puede experimentarse en todas las áreas de la vida y aun cuando falte el dinero. ¿Sí? Que quede bien claro esta verdad central, que la prosperidad no se mide por los bienes que se poseen y mucho menos haciendo ciertas declaraciones basándose en los deseos propios. Basándose en nuestros propios deseos. La prosperidad puede experimentarse en todas las áreas de la vida y aun cuando falte el dinero. Vamos a ver algunas expresiones que tiene esta teología de la fe, de la prosperidad.
Por ejemplo, Robert Tilton dice lo siguiente: ser pobre es un pecado. Si agradamos a Dios seremos ricos, dice Jerry Savelle. Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, ¿sí? Que conduzcamos los mejores automóviles y tengamos lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos, dice Kenneth Hagin. Estas son, iglesia, algunas de las sorprendentes declaraciones de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Su Dios es una especie de empresario cósmico que puede ser usado al diezmar y ofrendar para alcanzar lo que verdaderamente importa, una vida próspera en términos meramente terrenales. En este versículo que leímos de 1 de Timoteo 6, de 6 al 10, la enseñanza general que el apóstol Pablo quiere transmitirle a Timoteo es que la enseñanza que nos quiere transmitir a través de lo que él escribe a Timoteo, nos exhorta el apóstol Pablo a apartarnos de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿sí? Y en su segunda carta a Timoteo nos advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego le dice Pablo a Timoteo: a estos evita. De igual manera, Pedro nos dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo de Dios del antiguo pacto, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto lo dice Pedro a la iglesia. Y no solamente Pedro, como vimos, también Pablo se lo dice a Timoteo para que se lo transmita a la iglesia. Lamentablemente, a pesar de las claras advertencias de las Escrituras, el Evangelio de la Prosperidad tiene un numeroso y creciente grupo de seguidores. A pesar de eso, a pesar de que las Escrituras nos advierte que surgirán en medio de la iglesia gente que adulterará el Evangelio, a pesar de eso, ¿sí? Tiene este grupo o este tipo de teología tiene muchos seguidores, y aunque la razón parece obvia, es decir, su mensaje apela a la codicia del ser humano, aún así no deja de ser curioso que alguien permanezca por mucho tiempo dentro de este movimiento, tomando en cuenta que sus predicadores no pueden cumplir lo que prometen. Ahora, vamos al primer punto. Vamos a ver la perspectiva de la teología de la prosperidad. Vamos a ponernos los lentes por unos momentos de qué perspectiva tiene esta teología, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad tiene su atractivo en 3 ingredientes. Vuelvo a repetir, la teología de la prosperidad tiene su atractivo en 3 ingredientes fundamentales. Número 1, fe. 2, lengua y palabra. Esos son los 3 ingredientes de la teología de la prosperidad: fe, lengua y palabra. Como si el pecado no existiera y el hombre fuera un pequeño Dios, enseña que es posible que las cosas existan solo por decirlas con fe. Así es que desde esta perspectiva las personas no tienen límite y basta reclamar lo que por derecho les pertenece. Ese es el énfasis. Reclama lo que te pertenece. No dejes que el diablo te lo arrebate, no dejes que el diablo arrebátale al diablo y te obtén lo que te pertenece. Ese es el énfasis que ponen desmedido en cuanto a esta teología. Su proponente principal de esta teología es S. William Kenyon, 1867-1948. Combinó la fe con una serie de ideas positivas. Este varón combinó la fe con una serie de ideas positivas que servían, entre otras cosas, para ser curado de enfermedades y hasta para hacer posible lo imposible solo por creerlo.
en la mente. Y no solamente creerlo, sino declararlo. Créelo y decláralo. Kenyon basó su enseñanza en los escritos de Phineas P. Kimby, nacido en 1802 y muerto en 1866, uno de los principales promotores de la parapsicología. A inicios de los 80, con el descubrimiento del Internet, la política económica de los Estados Unidos y los grandes predicadores de alcance mundial, combinado todo esto, la teología de la prosperidad prosperó, dicho sea de paso, afectando así la manera de entender el Evangelio. Por lo antes descrito, es fácil comprender las razones por las que resulta tan atractiva, no solo para los ministros del Evangelio, sino para los creyentes, ¿sí? Esto resulta muy atractivo, no solamente para estos ministros, sino también para los creyentes, que escuche bien, que ven en Dios a un proveedor más que un redentor, ¿sí? Esta manera de ver el Evangelio hace que los creyentes vean a Dios a un proveedor más que a un redentor. Y con esto no queremos decir que Dios no sea nuestro proveedor, pero el énfasis solamente en la provisión de Dios, el énfasis desmedido en la provisión de Dios, desequilibra nuestra vida espiritual y no actuamos conforme a la palabra de Dios. Antes de que Dios sea nuestro proveedor, es nuestro redentor. Es decir, la teología de la prosperidad hace énfasis mucho en la provisión de Dios, pero nunca jamás confronta al hombre con su pecado, nunca jamás confronta al hombre con la condición en la que está impotente para que a través de su propia justicia pueda alcanzar el perdón de Dios. Nunca jamás esta teología de la prosperidad confronta al ser humano con la necesidad de un Salvador, con la necesidad de un Salvador que ha pagado lo que él tenía que pagar, que ha vivido la vida que él tenía que vivir y pagado por lo que él tenía que pagar. Nunca jamás esta teología toca esta situación. Y como les decía, no estamos diciendo que Dios no provea, pero antes que nuestro Dios sea un proveedor, es nuestro redentor. Hay que ver la obra redentora, hay que confrontarnos con nuestra propia situación, con nuestra impotencia, con nuestra necesidad de Dios. Así es que algunos de sus postulados son, vamos a ver algunos de los postulados de la teología de la prosperidad. Dice, número 1, el sufrimiento es producto de la fe, de la falta de fe, perdón. Uno de los postulados de esta teología es que el sufrimiento es producto de la falta de fe. El sufrimiento es producto de la falta de fe. Esta teología ignora todo lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento. No se ocupa de explicar las razones por las que el hombre sufre. Más bien exalta la idea de creerle a Dios para evitar toda clase de malestares. Es decir, no explican realmente cuál es el origen del sufrimiento, cuál es el origen de la aflicción. No explican el hecho de que por causa de que el hombre pecó, suceden estas cosas que están aconteciendo. Entonces, jamás tocan esta idea. Comúnmente asegura esta teología que solo hay que activar la fe con una frase: creo y lo recibo. Y automáticamente el sufrimiento, el dolor y todo lo que lo provoca se irá dejando libre al creyente para una vida próspera, ¿sí? Es decir, el sufrimiento es producto de la falta de fe. Evitan por todos los medios de meterle en el cerebro al creyente de que el sufrimiento no debe de estar en la vida, con la vida del creyente. De que el creyente no debe de sufrir, que el creyente no debe de pasar por aflicciones, no debe de pasar por problemas. Y si está pasando por este tipo de situaciones, pues es que tiene falta de fe. Solamente tiene que creerlo y recibirlo. Otro postulado de la teología de la prosperidad es que la pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. Ellos dicen esto. Este postulado enseña que la pobreza en cualquier grado es una maldición. En cualquier grado, vea bien. Enseña que la pobreza en cualquier grado es una maldición y por lo tanto hay que romperla con declaraciones en las que se cancelan deudas y se abren puertas de bendición.
Es decir, que si yo le pido prestado a uno de mis hermanos dinero y si no le puedo pagar, pues simplemente lo cancelo. Lo cancelo y él ya no me va a cobrar, ya no va a necesitar que yo se lo devuelva, simplemente porque lo cancelé yo. Sí, así es que hasta esa ridiculez se puede llegar en el pensamiento de esta teología. Se arguye que Satanás es el padre de la pobreza, que a su vez es consecuencia del pecado o maldición. Por lo tanto, afirman que cuando se enseña al creyente que la carencia es un proceso en el cual aprendemos a depender de Dios, estamos siendo engañados por el enemigo. Miren nada más cómo tergiversan la escritura. Enseñan que Satanás es padre de la pobreza, pero no le enseñan que es padre de la mentira. Y por lo tanto, si nosotros decimos que esta carencia que estoy pasando, esta necesidad o esta aflicción que estoy pasando, es una situación a través de la cual Dios me está enseñando a depender de Él, pues estamos siendo engañados por el enemigo. Pero claro, si usted no está bien fundamentado en la fe, si usted no conoce toda o la totalidad del Evangelio, ciertamente vamos a ser engañados. Si nuestro fundamento no está firme, pues el edificio se va a derrumbar. Otro postulado. Ellos dicen que la enfermedad es por falta de fe o por un pecado oculto. La enfermedad es por falta de fe o por un pecado oculto. Según esta idea, debemos exigirle a la enfermedad que se vaya del cuerpo. Si creemos y confesamos, seremos sanos. Al igual que en el punto anterior, el creyente no debe experimentar enfermedad porque Cristo pagó el precio por la sanidad. Isaías 53, que dicho sea de paso, es usado de manera descontextualizada, desvergonzadamente lo siguen usando cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero lejos está de ser, no que Dios nos sane, pero el énfasis en este versículo no está en la sanidad del cuerpo, sino en la sanidad espiritual del alma. ¿Sí? Así es que si alguien no sana, es generalmente porque no tiene suficiente fe o se encuentra en pecado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Si se siente enfermo, si tiene una aflicción, un dolor de cuerpo, lo único que hace es cancelarlo y decir que no lo acepta y decir me deshago de él, cancelo este cáncer, cancelo esta diabetes, cancelo este COVID, etcétera, etcétera. Eso es parte de la teología de la prosperidad. No solamente la teología, si usted se ha estado dando cuenta, no solamente la teología de la prosperidad nos enseña un énfasis desmedido en la adquisición de bienes materiales, sino un énfasis desmedido en esto, en que no nos debemos enfermar, en que no debemos de sufrir pobreza, en que debemos de ser sanos. Si no sucede esto, pues es falta de fe. Otro postulado, ellos dicen, se basan mucho en la ley de la siembra y la cosecha. Fíjese bien. La ley de la siembra y la cosecha. Interpretan literalmente Marcos 10:30 que dice, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares. Entre otros pasajes, y según esta doctrina de la ley de la siembra y la cosecha, significa que en el momento en que el creyente pone en manos de Dios sus bienes, escuche bien, en el momento en que el creyente pone en manos de Dios sus bienes, estos se multiplican de manera que entra en un proceso de riqueza ilimitada. ¿Sí? Entre más semilla, es decir, entre más dinero se siembra, más se cosecha. Y entre más se cosecha, debe sembrarse todavía más. Claro que la Biblia nos muestra que debemos ofrendar generosamente, que debemos dar generosamente. Pero el énfasis en esto, en interpretar de manera literal estos versículos, es lo que ha dado cabida a que se alimente más y más la codicia del hombre. No porque seamos creyentes, el pecado ha desaparecido. Y esta teología lo que hace solamente es elevar la comodidad del ser, tender a elevar la comodidad del ser humano, de que no le pase nada, de que se la pase como en una nube. Es decir, satisface el ego del hombre, satisface la comodidad del hombre, satisface la avaricia del hombre. Así es que esta ley de la siembra y la cosecha también es parte de esta teología de la prosperidad.
Si tú das 1 peso, Dios te va a dar 100. Si tú das 100 pesos, Dios te va a dar 1000. Y no estamos en contra, al exponer esto, no estamos en contra de ofrendar, de diezmar. Simplemente estamos recalcando el énfasis desmedido que hace esta teología sobre ciertas áreas. Que esas áreas, dicho sea de paso, satisfacen nuestro ego, satisfacen nuestro pecado, nuestra carne. Otro postulado de la teología de la prosperidad es los pactos de fe. El hombre, dice, hace un pacto con Dios entregando una cantidad de dinero que sea suficiente. Es decir, entre más dinero, mejor. Y hace esa entrega para asegurar que la bendición que se espera sea liberada por el Señor. Así es como se puede ser sano o salir de una situación financiera difícil, o incluso pactar en nombre y a favor de otros que estén atravesando dificultades. ¿Qué diferencia hay entonces entre lo que hacían en la época del oscurantismo, cuando decían la Iglesia Católica que en cuanto suene la moneda, el alma de su pariente estará saliendo del purgatorio, y entre más deposite, pues mejor será su salida y más purificado saldrá? No tiene nada de diferencia con esta teología romanista. Entonces estamos cayendo en lo mismo como iglesia evangélica. Creemos que si pactamos o entre más dinero damos, pues eso también va a afectar le va a afectar a otro que esté atravesando por dificultades. En otras ocasiones la palabra de Dios que se recibe se debe sellar, dice esta parte. Se debe sellar con dinero antes de que otro lo haga y le arrebate la bendición. Es una competencia, como si el Evangelio nos hablara de que el servir a Dios es una competencia, ¿no? A estos pactos se les llama también promesas de fe, pues la persona se compromete por la fe a dar lo que no tiene, creyendo que lo tendrá. Se interpreta el pacto de Dios con Abraham como una promesa de bendición financiera, ¿sí? Es decir, todos los versículos que ellos utilizan, pues están sacados fuera de contexto, y para ellos mucho mejor si la iglesia está somnolienta, si no sabe nada de palabra, le meten la situación de la viuda de Sarepta, le meten la situación de aquella viuda que depositó todo lo que tenía, le hablan de la ley de la siembra y la cosecha, pero no le hablan del contexto de lo que estos versículos tratan de decir. Esta es parte de los postulados de la teología de la prosperidad. Y como les decía al principio, nos pusimos el lente o los anteojos para ver qué dice esta teología. Ya vimos algunos postulados y quizás algunos pudieron identificarse con ellos, o nos estemos identificando con ellos, o hemos utilizado algunas expresiones de las que nos mencionan estos postulados. ¿Sí? ¿Qué piensa de estas declaraciones? ¿Y cómo le han afectado? ¿Qué piensa de estas declaraciones? Si usted ha detectado que ha usado estas declaraciones y las ha utilizado para cancelar una enfermedad, las ha utilizado para cancelar su pobreza, pues es tiempo de que nos arrepintamos y volvamos a las sendas antiguas en las cuales, ¿sí?, lo que importaba es obedecer a Dios y depender totalmente de Él. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando se estudia más a fondo lo que es la armadura del cristiano, se llega a la conclusión de que está sometido a dos principios: obediencia a Dios y dependencia de Él. Ahí está el núcleo o la importancia de lo que es el Evangelio. Quiero agregar algo acerca de esto, de los postulados. ¿Cuál es la psicología, por ejemplo, del Evangelio de la prosperidad? ¿Cuál es la psicología de la teología de la prosperidad? ¿Sí? ¿Dónde radica el atractivo de este mensaje para ganar y mantener adeptos? Ya dijimos hace rato o hace unos momentos, que aún a pesar de que
Muchos de estos postulados están o contradicen la palabra de Dios, sin embargo hay muchos seguidores. Entonces, ¿dónde está el atractivo de este mensaje para ganar y mantener adeptos? Por lo menos, número uno, que presentan a un Dios manipulable, presentan a un Dios que usted le puede torcer el brazo a través de la oración, a través del ayuno. Usted obliga a Dios a que haga lo que a usted le parezca mejor o a que le dé lo que usted cree que necesita. Presentan a un Dios manipulable, una imagen torcida de Dios, a pesar de los ataques militantes del ateísmo en las últimas décadas. El hombre no puede erradicar de su corazón la idea de Dios, porque Dios mismo se ha encargado de dejar evidencias contundentes de su presencia en toda la creación y ha dado al hombre la capacidad de entender la evidencia. Lo que hace atractivo al evangelio de la prosperidad para el hombre caído es que parece poner a Dios de su parte. Eso es lo que hace atractivo al evangelio de la prosperidad, que parece poner a Dios de su parte, de parte del hombre, eliminando al mismo tiempo el tropiezo de su santidad y de su soberanía. El Dios de estos evangelistas no es el que se revela en las Escrituras y a quien debemos acercarnos en sus términos, ¿sí? Sino más bien se refiere a una mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra de Todopoderoso, el cual puede ser manipulado por medio de ofrendas y palabras de fe. Y no solamente presenta un Dios manipulable, sino presenta un síntoma de culpa y codicia. Cuando la oferta de riqueza o salud tardan en materializarse, escuche bien, cuando la oferta de riqueza o salud tardan en materializarse, los seguidores de esta peculiar teología son movidos a culparse a sí mismos por su falta de fe o por no ser lo suficientemente generosos. Es decir, si usted está en este movimiento y en un momento se enferma y oran por usted y no llega la sanidad, o está en una situación precaria de bienes materiales y oran por usted para que sus riquezas aumenten y no sucede, ¿sí? No, lo primero que usted siente no es ir a las Escrituras a ver si lo que están diciendo es realidad, sino que se siente culpable y se culpa porque no tiene fe, porque no fue lo suficientemente generoso, porque no tiene la suficiente fe. Ese sentido de culpa personal, mezclado con la codicia de sus corazones, los mantiene aferrados a las falsas promesas de estos evangelistas. O sea, escuche bien, los mantiene aferrados. No los aferran a la palabra, no los aferran a tener un espíritu veriano, sino los aferran, ¿sí? O los mantiene aferrados a las falsas promesas de estos evangelistas. Es como el jugador que vuelve al casino una y otra vez, esperando que algún día la suerte le sonría. Temor religioso. Estos evangelistas tienden a infundir temor religioso sobre sus oyentes para que no se atrevan a cuestionar al ungido del Señor. ¿Sí escuchó bien eso? Estos evangelistas tienden a infundir temor religioso sobre sus oyentes para que no se atrevan a cuestionar al ungido del Señor, estorbando así su capacidad de analizar objetivamente el contenido de su mensaje y la dicotomía evidente entre su estilo de vida y el cuadro que encontramos en las Escrituras de lo que debe ser un ministro del Evangelio. Usted ve en las Escrituras, usted se va a dar cuenta, si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta de lo que debe de ser realmente un ministro del Evangelio. ¿Quiere saber qué es un ministro del Evangelio? Vea el ejemplo de Pablo, vea el ejemplo de Pedro, ¿sí? Les da temor preguntarle al evangelista, oye, si tú me estás diciendo esto y la Biblia me dice esto, ¿por qué les da temor? Porque lo tienen como el ungido del Señor, porque lo tienen como alguien que da un mensaje atractivo y su manera de hablar es elocuente, tan elocuente que no les permite razonar, sino no les permite razonar, ni tampoco les permite pensar que aun cuando sea elocuente, que aun cuando tenga facilidad de palabra, sí, se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar. Otra causa que provoca la atracción de esta falsa teología es prosperidad a pesar de todo. Otro factor que incide en la permanencia de este falso evangelio es el hecho de que algunos experimentan cierta prosperidad económica, fruto de aplicar algunos de los principios generales
de buena administración que aprenden en esas iglesias, esto parece confirmar la veracidad del Evangelio, es decir, ven que algunos sí están prosperando y lo generalizan. Y esto suele aumentar la codicia de sus corazones, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ven cuando su hermano sí prospera materialmente o saludablemente y entra la codicia en su corazón porque quieren tener lo mismo que ellos tienen. Y llegan al punto de aparentar lo que realmente no son o lo que realmente no tienen. Se endrogan, se sacan tarjetas de crédito con el fin de que de satisfacer su propia codicia por competir con el hermano. Esos son solamente los anteojos de la teología de la prosperidad. Ahora vamos a poner los anteojos de la perspectiva bíblica de la prosperidad, los anteojos de la teología bíblica de la prosperidad. Ahora vamos a verlo con la palabra, analizar esto con la palabra, lo que es la prosperidad. En la Biblia se utilizan varias palabras para expresar la idea de prosperidad. ¿Sí? Solo una vez se relaciona con dinero y en ninguno de los casos se refiere a algo que dependa de la voluntad del hombre o que se consigue por declaraciones. Todo el tiempo es Dios quien provee el medio para la prosperidad, ya sea por su palabra o bendición. Algunas de estas palabras son, por ejemplo, la prosperidad como un poder superior. Recuerde que estamos ahora con los anteojos bíblicos. Y vamos a ver cómo se nos presenta la prosperidad en la Biblia. Se nos presenta número uno como la prosperidad, como un poder superior. Allá en Génesis 39:23 habla cómo el Señor bendecía a José y dice que el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. ¿Sí? Aquí utiliza una palabra que da la idea de ser respaldado por alguien con una fuerza superior, que da como resultado el éxito de lo que se hace debido a la voluntad de esa persona superior. En todos los casos es Jehová quien respalda y hace que el hombre progrese en todos sus esfuerzos. También se usa en sentido negativo: el que encubre su pecado no prosperará. Esa es una de las maneras en que habla la prosperidad de la Biblia. Otra, la prosperidad como espacio para vivir. La prosperidad como espacio para vivir. Allí en Génesis 26:22 dice: y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Así es que la palabra prosperado da la idea de que Dios le dio a Isaac el espacio suficiente para vivir de tal manera que no existieran límites y pudiera reproducirse en todos los sentidos. Una vez más, es Dios quien da el espacio, es decir, los recursos suficientes para la vida. También encontramos en la Biblia la prosperidad como sabiduría. Dice Josué 1:7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este pasaje se identifica ser prosperado con ser sabio. Esta sabiduría se alcanza guardando, repitiendo, meditando y obedeciendo la ley divina. Luego, en el versículo 8 leemos: entonces harás prosperar tu camino. Ahora la palabra prosperar cambió a la que se usa en Génesis 39:23. Es que podemos ser sabios por guardar y obedecer la palabra de Dios y entonces seremos respaldados por Él. Depende de la sabiduría del Eterno y no de la nuestra. Otra manera en que se habla de la prosperidad en la Biblia es la prosperidad como progreso constante. Esdras 5:8 dice que hacían la obra y cuando estaban construyendo las murallas, y la obra se hacía o se hace y prospera en sus manos. Aquí la palabra prospera da la idea de una persona que más bien en este texto la palabra prospera se identifica con progresar en una edificación de manera sostenida y sin interrupciones. También puede referirse a subir o alcanzar una posición en el trabajo o la sociedad. ¿Sí? La prosperidad como un estado del alma. Ahí usted puede leerlo en Job, en el Salmo 122:6 y en Job 15:12. Así es que aquí vamos a ver que la palabra prosperar da la idea de una persona que está en tal calma que se siente segura.
Esa es otra manera en que Dios nos puede prosperar. Aun cuando estén sucediendo situaciones adversas a nuestro alrededor, nosotros estamos en calma. Esa es una manera en que Dios prospera. Así es que la prosperidad también se experimenta cuando se está en paz, independientemente de las circunstancias. La palabra prosperidad se traduce en estos versículos que les mencioné como shalom, que significa paz. Otra manera en la que la Biblia nos habla de la prosperidad es la prosperidad como riqueza económica. No prosperará ni durarán sus riquezas, dice Job 15:29. Así es que en este pasaje se usa una palabra que está directamente relacionada con los bienes y el dinero que se puede tener en una abundancia mayor que el resto de la comunidad donde vive. Sí, también la Biblia nos habla de prosperidad en la riqueza económica. Lo malo es que en la teología de la prosperidad hacen más énfasis en la prosperidad económica. Y la prosperidad no solamente la da Dios en el área económica, sino en todas las áreas de la vida. ¿Quién elige eso? ¿Yo o él? Él como poder superior. También se nos presenta la prosperidad como bienestar físico. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Así es que aquí se refiere a la apariencia física de una persona en estado saludable por comer bien. También da la idea de estar cubierto de grasa, de ahí que se relacione con ungir, untar o cubrir con aceite o grasa, contrario a las personas que no tienen comida y lucen enfermas. Las personas generosas comparten sus riquezas a los necesitados. Así es que es otra manera en que la Biblia nos presenta la prosperidad de Dios como un bienestar físico. Es decir, Dios nos da gracia para elegir aquellos alimentos que nos van a nutrir bien y por consecuencia nos van a generar una buena salud. No nos van a alargar la vida, nos van a dar una buena calidad de vida, y esa es otra manera en que Dios nos prospera. Y por último, otra manera en que Dios habla de la prosperidad en la Biblia es la prosperidad en el Nuevo Testamento. Ahí también en el Nuevo Testamento nos habla, se usa la palabra griega eudó, y significa ayudar en el camino de uno. Y tienen la misma idea que en el Antiguo Testamento. En sentido figurado es recibir ayuda o tener éxito en lo que se hace. Ok, ya nos pusimos pues los lentes de la teología de la prosperidad. Ahora ya nos pusimos los lentes los lentes bíblicos y vimos que la Biblia no hace ningún énfasis desmedido en la prosperidad material o económica, sino que Dios puede prosperarnos en muchas áreas, y muchas veces no nos damos cuenta de esto, iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos prospera en tal o cual área. Creemos que porque depositamos 1,000 pesos, Dios nos va a dar 10,000. Tenemos esa idea y hasta estamos haciendo énfasis en eso. Eso se llama codicia. ¿Qué tal si Dios te va a prosperar? Ok, sí depositaste ese dinero, pero Dios te puede prosperar dándote gracia para que tu patrón te aumente el salario o te aumente de puesto, o te puede dar gracia para que, como ya dijimos, escojas los alimentos adecuados para una buena nutrición, etcétera, etcétera, o te da gracia para que puedas aumentar tu espacio en tu casa, no lo sé, pero Dios prospera de diferentes maneras, no solamente en el área económica. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de esta teología? ¿O cuáles son las consecuencias de esto? La teología de la prosperidad no encuentra espacio en el texto bíblico. ¿Quedó claro? La teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad no encuentra espacio en el texto bíblico debido a su marcado énfasis en la riqueza económica. Lo vuelvo a repetir. La teología de la prosperidad o el mal llamado evangelio de la prosperidad no encuentra espacio en el texto bíblico debido a su marcado énfasis en la riqueza económica. Si bien es cierto que Dios ha establecido los medios por los cuales el hombre puede prosperar, también nos advierte del peligro de amar más la prosperidad económica que al que la provee, es decir, al Señor. ¿Sí? Así es que tenemos que entender algunos puntos aquí. Que la prosperidad, número uno, la prosperidad es un medio, no un fin. La prosperidad es un medio, no un fin.
La prosperidad en la Biblia es el medio por el cual el hombre es bendecido en todas las áreas de su vida. Vuelvo a repetirlo, la prosperidad en la Biblia es el medio por el cual el hombre es bendecido en todas las áreas de su vida. Al regresar de un viaje, por ejemplo, al ampliar su casa, al guardar y creer la palabra del Señor, al estar en paz cuando la tormenta recia, al dar de lo que posee para la obra de Dios o para suplir la necesidad de otros. En fin, a través de todas estas acciones, el Padre prospera a sus hijos. Asimismo, no debemos ignorar que la economía depende en mucho del contexto social. La economía depende del contexto social y político de las personas. Mientras que la prosperidad, según la Biblia, depende de Dios. Lo vuelvo a repetir, esto es importantísimo que lo entendamos, que entendamos bien esto, que no debemos de ignorar que la economía depende en mucho del contexto social y político de las personas. De eso depende la economía, pero la prosperidad, según la Biblia, depende de Dios. No depende de lo que yo desee o yo crea que necesito, depende de Dios, porque Él en su infinita sabiduría sabe lo que necesito, sabe que necesito sanidad, sabe que necesito recursos económicos, pero Él me va a dar lo que yo necesite, no lo que yo quiera. Ahí está la situación. Otra implicación, la fe como medio para la solución de problemas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe hemos sido justificados. Por la fe Abraham y otros obedecieron a Dios. Por la fe otros sufrieron pobreza y muerte. No hay forma, escuche bien, no hay forma de decir que la fe únicamente enriquece. No hay forma de decir que la fe únicamente enriquece, porque vuelvo a repetir, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que hemos sido justificados. Por la fe Abraham y otros obedecieron a Dios. Así es que la fe no es bíblico decir que la fe únicamente enriquece. La prosperidad en Juan 3, en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando él dice, le dice a Gallo, el deseo de Juan para Gallo es que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sí? No es una garantía, escuche bien, no es una garantía ni siquiera para él. Además de que el contexto en el que se usa la palabra prospera sigue siendo el de ir bien en la vida más que en la economía. Podemos sin duda desear que a los nuestros o a nosotros mismos nos vaya bien, pero eso no significa que así será. ¿Sí quedó claro? Podemos desear que a otros se les vaya bien en la vida, pero eso no significa que así será. No significa que yo al soltar, como comúnmente se usa, una palabra de bendición o una palabra de sanidad, no significa que eso vaya a suceder, porque entonces estamos hablando ya de ¿qué? De magia. ¿Sí? La palabra de Dios no es magia. El sufrimiento. Parece que hay una pregunta que la teología de la prosperidad ignora. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice en el libro de Job, ¿has considerado a mi siervo Job cuando Dios le habló cuando el diablo le presentó la situación de Job a Dios y que Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Así es que desde la óptica de esta teología de la prosperidad, Job estaba en pecado. Por cierto que ese era el pensamiento de sus amigos. En realidad deberíamos considerar a Job en un medio de prosperidad. ¿Sí? Pues a pesar de la desgracia que estaba pasando, que pasó, expresó su confianza en Dios. ¿Le parece esto poco? Así es que hemos visto estos tres principios, nos hemos puesto los anteojos de la teología de la prosperidad, luego nos los quitamos y nos pusimos los anteojos bíblicos, y luego ya vimos las implicaciones acerca de esta teología. Ahora, la pregunta aquí aplicativa, iglesia, es la siguiente.
¿Cómo inocular a nuestros oyentes de este peligro? ¿Cómo inocular o cómo vacunar a nuestros oyentes de este peligro? Pastores, líderes o no sé qué cargo estés desempeñando en la iglesia. ¿Cómo podemos vacunar a la iglesia ante este peligro? Que lo único que hace es satisfacer la avaricia y la comodidad del creyente, haciéndole pensar que se la va a pasar bien campechana, ¿no? ¿Cómo podemos vacunar a los creyentes de este peligro? Ante la situación que estamos viviendo en la actualidad, de esta pandemia, hay una preocupación tremenda por si cuánto tiempo va a durar en aparecer la vacuna para deshacerse de este bicho, ¿sí? Hay una preocupación, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Muchos están preguntando y están preocupados por cuándo aparecerá la vacuna. Ante el énfasis, escuche bien, ante el énfasis desmedido. ¿Sí quedó claro? Ante el énfasis, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque se nos han presentado un énfasis desmedido de desinformación que nos ha sacado de la perspectiva bíblica que tiene Dios para la iglesia, para nosotros como iglesia. Ante el énfasis desmedido de mucha información y muchas veces falsa acerca de esta pandemia, y por la flojera espiritual de no investigar, como les decía a los varones el miércoles que tuvimos nuestra charla con los varones, les decía yo, a ver, una cosa son los hechos de la ciencia y otra cosa son las opiniones de los sabios. Los hechos de la ciencia, escuche bien, nunca van a argumentar contra la palabra de Dios. Lo que argumenta contra la palabra de Dios son las opiniones de los sabios. Y desgraciadamente y tristemente la iglesia está enfocada, o a través de esta información desmedida que se nos dio, este bombardeo de información, ¿qué es lo que hicieron? Que nos enfocáramos en las opiniones de los sabios y no en los hechos de la ciencia. Porque si nos enfocamos en los hechos de la ciencia, usted se va a dar cuenta que hay cosas que no necesitan ni mucha ciencia, sino solamente utilizar el sentido común. Y esto que ha hecho que perdamos el foco de del trabajo que Dios nos dejó de hacer para la iglesia, que muchos como líderes perdiéramos ese foco o esa responsabilidad que Dios nos dejó como líderes de una congregación o como pastores de una congregación. Pedro, cuando la iglesia estaba sufriendo tremenda persecución, no los bombardeó y no les hizo énfasis desmedido en que sus parientes, sus hijos o sus esposas o sus esposos estaban siendo sus cuerpos puestos como lámparas en el palacio de Nerón. Y ahí estaban como haciendo alumbrar en el palacio de Nerón. Él no hizo énfasis desmedido en esto, no le dijo a la iglesia, miren cómo están poniendo a sus parientes allá en el palacio de Nerón, como antorchas humeantes, como ejemplo para que no sigan predicando el evangelio. Miren cómo se lo están arrojando a los fosos de león. No vemos esta información desmedida del apóstol Pedro hacia la iglesia. ¿No? Sino que les dice el apóstol Pedro, yo anciano también, participante de los padecimientos de Cristo, les pido a los ancianos que pastoreen la iglesia, apacienten a la grey de Dios, cuiden a la grey de Dios. Es decir, les estaba diciendo Pedro, a ver, no pierdan el enfoque. Hay una persecución tremenda, pero no pierdan el enfoque. Su enfoque es alimentar a la iglesia con información bíblica. Enseñar a la iglesia que no debe perder el foco de que ha sido puesta por Dios como sal y como luz. No hemos sido puestos en la iglesia para satisfacer las curiosidades de la gente a través de los eventos del futuro. Hemos sido puestos por Dios para que a través de la predicación del evangelio, a través de confrontar al pecador con su pecado y su necesidad de Dios, hacerle el llamado que venga a Dios en arrepentimiento y fe, haciéndole el llamado que venga a Jesús, el que pagó por sus culpas, el que pagó por sus pecados y que tiene la vacuna para el virus más letal que está padeciendo la humanidad desde su creación, que es el virus del pecado. Y muchas veces perdemos de enfoque esto. Así es como vamos, en lugar de preocuparnos por si va a salir pronto la vacuna, o qué va a pasar, pensemos, hermano líder, pensemos, hermano pastor, ¿cómo puedo vacunar al creyente
contra este peligro de la teología de la prosperidad? ¿Cómo lo podemos vacunar? Porque aún en medio de esta pandemia hay muchos creyentes que se preguntan quizás, pero pues a mí no me va a tocar, y usan el Salmo 91, y usan el Salmo 23, como si fueran escapularios, o como si fueran frases que provocan sortilegio, como si fueran amuletos, usan la sangre de Cristo como amuleto, ¿sí? En lugar de enfocarnos en lo que realmente nos dejó Dios hacer en este planeta, en este mundo que está sumido en el pecado. ¿Cómo podemos vacunar a la iglesia ante este peligro? Número uno, con esto voy a ir terminando. Número uno, enseñándoles, escuche bien, enseñándoles a leer la Biblia en su contexto. Enseñándoles a leer la Biblia en su contexto. Los evangelistas de la prosperidad se distinguen por citar las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, pero pasando por alto el contexto inmediato y general de los textos que citan. ¿Sí? 2. No solamente enseñando a leer la Biblia en su contexto, vamos a vacunar a la iglesia. 2. Presentando con claridad las demandas del Evangelio. Presentando con claridad las demandas del Evangelio completo, no solamente de una parte, porque tal parece que a raíz de esta pandemia, muchos cristianos tocan trompeta diciendo, Cristo viene pronto, pronto la iglesia se va, pero más que nada estas expresiones son expresiones de escapismo. Es como si estuvieran diciendo, yo ya me voy, ahí hágase bola a los demás, muéranse en el pecado, váyanse al infierno, y nos olvidamos de que Dios nos dejó una responsabilidad. ¿Sí? No podemos ser tampoco fatalistas y decir, si esto es necesario que acontezca, sí, todo lo que estamos viendo es necesario que acontezca y son principios de dolores, pero no porque es necesario que acontezca, no dejemos de un lado que Dios nos ha dejado una responsabilidad, predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, todo el Evangelio. Así es que tenemos que presentar con claridad las demandas del Evangelio. ¿Cuáles son esas demandas? Por ejemplo, en Marcos 1, 14, 15, ¿sí? O en Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, diciendo, se ha cumplido el tiempo. Decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas y crean al Evangelio, crean las buenas nuevas. Y en Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esas son las demandas del Evangelio, venir a Dios en arrepentimiento y fe, reconocer nuestra impotencia para salvarnos por nuestra propia justicia, reconocer que somos faltos de justicia delante de Dios y que solamente hubo quien pagó por lo que yo debía de pagar en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no solamente debemos de presentar con claridad las demandas del Evangelio, sino también las demandas del verdadero discipulado. Dice Marcos 8:34, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dice el Señor, les dijo, que se nieguen a sí mismos, lleven su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿Sí? Así es que tenemos que presentar con claridad las demandas del Evangelio y del verdadero discipulado. Y no solamente eso, sino también debemos de infundir en ellos el espíritu de los bereanos. Debemos infundir en la iglesia el espíritu de los bereanos. ¿Sí? Una cosa es respetar la autoridad pastoral, y otra muy distinta, seguir ciegamente a un líder, aun cuando se aparta de las claras enseñanzas de las Escrituras. ¿Sí? No podemos hacer eso. En Hechos 17:11 dice que los bereanos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, el mensaje de Pablo, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Tenemos que inyectarle a la iglesia un espíritu bereano. Número 4, tenemos que mostrarles las advertencias bíblicas contra la codicia.
Tenemos que demostrarles las advertencias bíblicas contra la codicia. Proverbios 23 del 4 al 5 dice: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como águilas. 5. Tenemos que enseñarles que Dios es bueno, sabio y soberano. Tenemos que enseñarles que Dios es bueno, sabio y soberano en la dispensación de sus dones. Es decir, Él da como Él quiere. En eso consiste la soberanía de Dios. ¿Por qué a mi hermano le dio más que a mí? Pues porque Él quiso. Así de sencillo. Tenemos que pues enseñarles que Dios es bueno, sabio y soberano en la dispensación de sus dones. No todos sus hijos serán prósperos. ¿Escuchó bien? No todos sus hijos serán prósperos y saludables de este lado de la eternidad. Pero todos experimentarán el mismo amor y cuidado paternal, manifestando de diversas maneras su gloria y el bien de nuestras almas. ¿Sí? En Juan 11:3 dice que las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Acerca de Lázaro cuando estaba enfermo, ¿no? Dice, las dos hermanas llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Sí? 6. Tenemos que enseñarles cómo manejar la tensión de ser hijos de Dios viviendo en un mundo caído. Tenemos que enseñarle a la iglesia cómo manejar la tensión, la presión de ser hijos de Dios viviendo en un mundo caído. No estamos exentos como iglesia, pero tenemos que enseñarles cómo manejar esa tensión y enseñarles que estamos viviendo en un mundo caído. Juan 15, 18 al 21 dice lo siguiente: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Muchas veces no tenemos eso en cuenta. Presentamos una parte del evangelio, que fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, ir y predicar el evangelio, y la otra parte, que también fuimos llamados a participar de los sufrimientos de Cristo. Muchos de nosotros, por predicar el evangelio, quizás seamos muertos o encarcelados o vituperados. Pero como dice aquí en Juan 15, 18 al 21, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. ¿Sí? Y por último, por encima de todo, presentando a Cristo como la perla de gran precio. Tenemos que presentarle a la iglesia a Cristo como la perla de gran precio, que sobrepasa infinitamente en valor a cualquier oferta de este mundo temporal. Por encima de todo, tenemos que presentar a Cristo como la perla de gran precio. ¿Y cómo se lo presentaremos a la iglesia? Predicándole el evangelio. Porque el tener a Cristo en nuestras vidas sobrepasa infinitamente en valor cualquier oferta de este mundo temporal. En Marcos 13 del 44 al 46 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También así se parece el reino de los cielos. Y en Filipenses 3 del 7 al 8 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, dice Pablo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Sí? Hemos visto como conclusión cómo vacunar al creyente contra este peligro de la teología de la prosperidad, y no solamente contra el peligro de la teología de la prosperidad, que enfatiza mucho en la adquisición de bienes materiales, sino contra el peligro que se está suscitando ahorita en este tiempo y que sutilmente se está metiendo en la iglesia, en la mente del creyente, en su corazón, para desviarlo del propósito por el cual Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta también es una manera de vacunar al creyente contra ese miedo y ese pánico que se nos ha sembrado a través de la información, y muchas veces de la mala información, haciéndonos creer, dicho sea de paso, ya muchos creyentes creen que al salir, yo les decía a los varones el miércoles, muchos creyentes se nos ha hecho creer que al salir a la calle,
Nos vamos a encontrar con el coronavirus como si fuera una cucaracha, esperándonos a que salgamos y se nos lance encima. ¿Sí? Yo no niego, les decía a los varones, yo no niego la realidad de la situación que está pasando, pero tengamos mucho cuidado en el énfasis desmedido que nos están presentando, porque entonces nos van a desviar del enfoque que Dios quiere que tengamos en medio de esta situación, que no se va a mejorar. No se va a mejorar, y ante eso nosotros como cristianos tenemos que estar bien preparados. ¿Y cómo lo haremos? A través, ¿sí?, de vacunarnos, leyendo la palabra, escudriñándola y presentando el verdadero evangelio de salvación a un mundo que está necesitado. Pero si ese mundo que está necesitado, esa persona que está necesitada viene a mí espantado, paniqueado por lo que ha escuchado, y usted y yo estamos igual, entonces ¿cuál es la situación ahí? ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Vamos a caer también con ella en un mundo de crisis? No podemos negar la realidad, pero también no podemos negar que tenemos a un Dios que tiene el control de todo. ¿Sí? Como les decía, si a pesar de todas las medidas sanitarias que yo lleve a cabo, yo muero por coronavirus, pues gloria a Dios, y si no, también gloria a Dios. De una u otra manera yo voy a partir de este mundo, pero mientras eso sucede, yo no tengo por qué preocuparme. Yo tengo que echar toda mi ansiedad sobre Él y escudriñar su palabra para no desenfocarme del propósito para el cual Dios me ha llamado. Así es que esa es la lección de la teología de la prosperidad. Espero que haya sido de bendición para su vida, espero que haya sido de edificación y que no perdamos el enfoque de nuestro llamado que Dios nos ha hecho como cristianos, como hijos de Él. El Señor les bendiga en esta hora. Voy a hacer una oración para estar culminando. Padre, te doy gracias en esta hora porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta palabra. Te pido que a través de esta palabra, Señor, tú nos hagas entender, nos abras el entendimiento para que no podamos, Señor, o no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. Ayúdanos a entender que somos extranjeros y peregrinos. Pasamos solamente por esta tierra. Muchos recibiremos tus promesas, algunos otros no. Pero que no perdamos, Señor, de vista esa ciudad que ha sido construida por ti como arquitecto. Que no podamos perder de perspectiva que tú has ido a preparar moradas para cada uno de nosotros. Que aun a pesar de las pruebas y de las luchas podamos, Señor, considerar al autor y consumador de la fe. Que no nos dejemos llevar por el énfasis desmedido en nuestra comodidad, por el énfasis desmedido en nuestra avaricia, por el énfasis desmedido en nuestra salud. Haznos entender esto, Padre amado, para que podamos ser testigos de la obra que ha hecho tu Hijo Jesucristo a favor de nosotros y que podamos compartirlo con eficacia, Señor, y para que algunos o los que tú has preparado para salvación vengan al conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, confórtalo y fortalécelo, sánalo conforme a tu misericordia y conforme a tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.